Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías, capítulo 42. El mensaje de hoy es el siervo del Señor. Y este es uno de los pasajes conocidos como los cánticos del siervo. Un pasaje muy importante en el libro de Isaías, en el mensaje de Isaías. Aquí cada vez va apuntando más hacia la salvación del Señor. Dijimos que Isaías va a hablar de la salvación que es del Señor, y esta salvación la trae por medio de su siervo. El siervo del Señor va a traer la salvación del Señor, la cual va a ser no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Y aquí vamos a tener un pasaje importantísimo también para nuestra cristología y para el resto del libro de Isaías. Aquí empieza a definirse más claramente, aunque ya a Isaías se le ha llamado el siervo del Señor, a Eliakim se le llamó el siervo del Señor también, al mismo pueblo de Israel se le llamó el siervo del Señor, a Ciro se le ha hecho referencia como el siervo del Señor, pero este pasaje nos va a hablar de alguien todavía más excelente, el siervo perfecto del Señor. Así que vamos a empezar leyendo este pasaje. Dice la palabra del Señor, Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Cantad a Jehová un cántico nuevo, un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado. He guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto. Asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados. Haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié?
¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla, mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Esta es la palabra del Señor. Aquí tenemos algo muy grande primero en este cántico. Hay cosas que son tan grandes, y habíamos dicho ya antes que en el libro de Isaías hay varios cánticos. Hay cosas que son muy grandes que no pueden ser expresadas solamente con palabras, solamente los pensamientos con palabras llanas, sino que es necesaria la poesía. Y aquí el escritor está acudiendo a la poesía para ensanchar sus pensamientos, sus ideas y todo aquello que no vaya solamente con pensamientos, sino también con un corazón maravillado por Dios. Entonces ahí se hace un nudo en la garganta, ¿verdad? Todo pensamientos y sentimientos, y tiene que salir en forma de canto. Las ideas tienen que ser ensanchadas en forma de canto, y es entonces cuando Isaías canta y compone este canto, el canto del siervo del Señor. Y empezamos viendo las cualidades o el carácter de este siervo del Señor. Este siervo del Señor es un siervo que llena de deleite a Dios. Dice que Dios tiene en él su contentamiento, su alma tiene contentamiento en este siervo. ¿A quién le recuerdan? Evidentemente está señalando a nuestro Señor Jesucristo cuando el Señor dice desde los cielos: en Él tengo contentamiento. Él es el siervo que traerá salvación. Este es un siervo que además es tranquilo, es de carácter dulce, fiel y perseverante. Aunque es tranquilo, no deja las cosas a medias, continúa hasta el final, no se da por vencido. No se da por vencido, sigue y sigue adelante en su cometido. ¿Y cuál es su cometido? Su cometido está resaltado por la palabra justicia, mishpat. Está resaltado ahí en los primeros 4 versículos. Dice: Él traerá justicia a las naciones. Más adelante dice: por medio de la verdad traerá justicia. Y en el versículo 4: no se va a cansar ni a desmayar hasta que establezca en la tierra justicia. Ese es su cometido de este siervo. Es un siervo que va a establecer justicia en la tierra. Pero no es solamente una justicia como nosotros estamos acostumbrados a verla. El mishpat es una justicia que va más allá, y es la justicia que tiene que ver con establecer el orden de Dios en todo el mundo. Que todo el mundo actúe de acuerdo a la voluntad de Dios. Como dice la oración del Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra así como en los cielos. Esa es la tierra de justicia. Entonces vemos que este siervo tiene una tarea muy grande. Una tarea que para nosotros, humanamente hablando, sería imposible. Una tarea que no ha podido lograr establecer ningún imperio humano. Ni los asirios, ni el imperio babilónico, ni el persa, ni lo hará el griego, ni el romano, ni ningún imperio de la actualidad puede establecer este tipo de reino de justicia en la tierra, donde todos se rijan bajo el gobierno de Dios.
donde ya no haya ídolos, ni violencia, ni injusticias. ¿Se imaginan? Tremendo trabajo que tiene ese siervo, ¿no? Digo, volteamos a cualquier parte y podemos decir, vaya, sí que tiene un buen trabajo, pero dice que no se va a rendir hasta que lo establezca. Este siervo es uno que lo hará, lo logrará, que no se detendrá hasta que establezca Mishpat en la tierra, con Dios como el soberano, ya que solamente Él es el creador soberano, el Señor de toda la tierra y el Señor de la historia, y toda la historia se va a dirigir hacia su reino glorioso. Y ahí está el siervo del Señor. Él lo va a hacer, y lo va a hacer además con un carácter tranquilo, dulce y fiel. Muy diferente a los emperadores humanos que han visto en la historia la humanidad y el pueblo de Israel. Muy diferente también ha sido, que puede entrar gritando y haciendo aspavientos. Él dice que va a entrar sin gritar, sin hacer más escándalo, a establecer un gobierno diferente, de paz, de justicia, donde el Señor es glorificado. Y dice que no va a quebrar la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Ahí podemos ver representado a lo mejor al pueblo de Israel y a todo aquel que sufre injusticia. Es una imagen, las dos, de una caña cascada. Es un junco que ha sido vencido por el viento, aunque tiene cierta flexibilidad. El viento ha sido tal que se quebró. Y el pábilo que humea es en una lámpara de aceite, donde ya el aceite se consumió y ya se empezó a quemar la mecha y ya está humeando porque ya no tiene aceite. Es la imagen de alguien que está agotado, que se da por vencido, que ve las injusticias de la vida y que está sufriendo, a lo mejor como el junco, las injusticias de la vida una y otra vez, y dice, esto no tiene fin, y termina por quebrarse. Dice, ya no puedo. Se agota su aceite, dice, ya no hay remedio. Es aquel que ve a la humanidad y dice, ya no hay remedio, o ve a su país, o ve su situación y dice, ya no hay remedio. ¿Qué podemos hacer? Es de esas expresiones que se divierten mucho también en el Facebook, donde estamos hartos. Vente con el bronco. Publicidades de ese tipo, ¿verdad? Ese es el pábilo que humea, el que dice, ya no puedo. Es por demás, la injusticia se ve por todas partes, o es contra mí, o soy víctima, o veo que otros son víctimas y ya no puedo. Esto jamás se va a enderezar, no tiene remedio. Y ese pábilo ya está humeando y esa caña ya está quebrada. Y viene el Señor que dice que Él lo puede hacer, Él lo puede lograr. Y va a tener misericordia de esos que tienen hambre y sed de justicia. Y va a establecer la justicia de Dios. Y Él dice que Él lo puede lograr y que Él no se cansará, ni se fatigará, ni desmayará. Él no se dará por vencido hasta que lo haga. Él dice, yo me hago cargo. ¿Tú ya estás agotado? Yo me hago cargo. Yo lo haré. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice que va a poner el Señor sobre él su Espíritu Santo. Este no es un reino logrado como los reinos o los imperios antiguos con espada y con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios, transformando las vidas, transformando los corazones. Más adelante lo vamos a ver, que transforma a los ciegos y a los sordos, y les dice a los ciegos que vean y a los sordos que oigan. Hace una transformación con su Espíritu Santo, de tal manera que cuando nosotros estábamos ciegos nos hace ver, que cuando nosotros éramos sordos nos hace oír, y por el oír viene la fe, por el oír la palabra de Dios, palabra que antes no oíamos porque éramos sordos, pero el Espíritu Santo va obrando ahí
Y este es un imperio que va a establecer el siervo del Señor sin desmayar, con el poder del Santo Espíritu de Dios, con un carácter tranquilo, afable, dulce, perseverante. Imagínense cómo no cantar de eso. Es tan grande y glorioso que uno no puede expresarse de otra manera más que un cántico. Por eso es el canto del siervo. Y ahora este canto sigue avanzando y empieza a hablar de Dios como el creador y como aquel que sustenta todo. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Es el Dios no solamente creador, sino sustentador, que no ha abandonado a la raza humana, sino que la sustenta. Es el que está ahí cercano, no es un Dios lejano. Y dice que va a dar a su siervo como pacto al pueblo y luz de las naciones. Y esta es una forma de hablar de algo que va a establecer confiable, seguro, por su santidad, de que Él lo va a hacer. Y que por medio de ese siervo van a tener un pacto de comunión con Dios. Esa justicia va a ser establecida por medio de este siervo. Fuera de ese siervo no hay nada. Y va a ser por medio de él y por luz a las naciones. Notemos cómo desde el inicio está no solamente refiriéndose al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Desde el inicio, justicia a las naciones, va a traer y establecer en la tierra su justicia, y dice que a todos los que moran en la tierra, y va a ser dado por luz a las naciones. Desde el inicio está el profeta Isaías hablando de que el siervo del Señor traerá la salvación del Señor, no solo para Israel, sino para todas las naciones. Va a ser mucho más amplio de lo que él puede imaginar. Y aquí tenemos entonces al siervo haciendo una transformación impresionante para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. La liberación que va a hacer este siervo no solamente es una liberación física, también es una liberación espiritual, y por eso hay estos énfasis de que están morando en las tinieblas. Es un énfasis espiritual, ¿no? Con el decreto de Ciro, ellos van a regresar de la cautividad físicamente, pero ellos necesitan no solamente ser restaurados físicamente, sino también espiritualmente. Y esto solo lo va a poder lograr el siervo del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: yo he venido para dar vista a los ciegos, para sacar a los presos de la cárcel, para anunciar las buenas nuevas. Igual fue la encomienda para el apóstol Pablo, si ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 26, cuando él narra su conversión y dice que Dios se le apareció, que el Señor Jesucristo se le apareció y le dice: hoy te voy a enviar a los gobernantes y a los príncipes, a los gentiles, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nos dice Hechos capítulo 26. Esta es una misión muy grande de restauración en el alma, que solamente la puede lograr el siervo, y en este caso el apóstol Pablo era un mensajero de ese siervo, porque el Señor Jesucristo, como siervo del Señor, sigue realizando esta labor hoy en día a través de su iglesia. Sigue realizando esta labor que solamente Él puede realizar por su Espíritu Santo, porque ¿quién puede abrirle los ojos a un ciego? Y no físicamente hablando, sino a aquel que es ciego a las realidades espirituales y no las puede ver. Y puedes leerles la Biblia y compartirles todo lo que quieras, pero si está ciego no ve, y si está sordo no oye.
Pero llega un momento en que soberanamente el Espíritu de Dios le toca. Y en esos ojos ciegos pone la vista. Y abre esos oídos sordos. Y oye la palabra de Dios. Y ve a Dios resplandecer en su corazón en la faz de Jesucristo. Y entonces cree. No es algo para cantar. Porque así estábamos nosotros, ciegos y sordos. Y este siervo viene con esa misión de restauración espiritual a los que moran en tinieblas. Y les da la luz, les da la vida, les restaura. En cierto sentido, esta función la realizaron Esdras, Nehemías, Zorobabel y el sacerdote Josué cuando regresaron de la cautividad. No solamente restauraron las murallas, restauraron también el templo, que tiene connotación espiritual, y les predicaron la ley de Dios y les instruyeron y establecieron nuevamente el sacrificio y toda la ceremonia de comunión con Dios. En ese sentido, ellos realizaron este ministerio de restauración espiritual, pero en un sentido más amplio, este ministerio lo vino a realizar nuestro Señor Jesucristo, manso y humilde de corazón, restaurando el alma del ser humano, liberándolo de las prisiones de Satanás, de las prisiones de oscuridad, y dándole vida, llamándole a comunión, a perdón de pecados. Ese es el siervo del Señor. Y aquí el pasaje de Isaías nos lo está resaltando para que nos quede muy claro y lo podamos ver glorioso. El siervo del Señor y las cosas viejas y las cosas nuevas. Por medio de este siervo, el Señor va a llevar a cabo sus propósitos para todo el mundo. Y nos dice aquí que así como las cosas viejas se cumplieron, las cosas nuevas se van a cumplir. Y ahí resalta esas dos cosas, cosas viejas y cosas nuevas. El siervo del Señor es el Señor de la profecía, es el Señor de la historia, y en Él se ha cumplido y se seguirá cumpliendo la voluntad de Dios. En su mano la voluntad de Dios será prosperada. Ahí, en Él, hay restauración, y en Él se manifestará la gloria de Jehová. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Cuando Él establezca y haga su función, el siervo del Señor dará toda la gloria a Dios. Dice, antes de que salgan a luz, yo las haré notorias. Ningún ídolo lo puede hacer, ningún ídolo puede cumplir nada. Solamente el siervo del Señor es el que puede cumplir toda la voluntad de Dios y establecer justicia. Versículo 10 es la respuesta inmediata que se espera de todas las naciones cuando les están anunciando que va a venir un siervo que ese sí va a traer la justicia, que va a establecer un imperio genial. Y esa es la respuesta. Cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Las costas es una forma de referirse a las naciones más lejanas. A veces se menciona también como las islas, es una forma de hablar de los que viven allá bien lejos. ¿Sí? Una forma poética de decir, los que viven bien lejos, allá después del mar, como América, por ejemplo, como México. Hasta allá canten la alabanza del Señor. Eso es lo que va a surgir cuando la gente escucha la profecía del siervo del Señor. Hay otra perspectiva para la vida. Ya no es el pábilo que humea, que ya no tiene esperanza, que ya está deshecho, que ya no tiene ningún panorama bueno hacia adelante. Cuando escucha que viene el siervo del Señor, dice, hay esperanza, y se puede levantar y tiene gozo y puede cantar. El corazón es transformado de un corazón que se queja, que ve todo amargamente, que
repela contra Dios y contra todas las autoridades que hay, que repela contra el vecino y que pelea. En vez de ser un corazón que maldice, ahora nos dice el Señor que el Espíritu Santo llena el corazón y cuando lo llena, entonces hablan entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, con acciones de gracias. El corazón es transformado porque ahora tiene esperanza, hay vida, ya no está tan oscuro el panorama, porque viene el siervo del Señor y les dice: alcen la voz el desierto, sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, hasta en el desierto, en la cumbre de los montes, den voces de júbilo, den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Y hay dos ejemplos que nos va a dar Isaías en este cántico, dos imágenes verbales. Una es de un guerrero gritando y otra es de una mujer que está de parto gritando. El siervo del Señor es un siervo que calla y que grita. Es un siervo que guarda silencio, pero que también grita. Y aquí la imagen es de un guerrero que se está esforzando contra sus enemigos y grita en esa adrenalina y furor y en ese celo, derrotando a los enemigos. Y de una mujer que está gritando, pero que va a dar a luz, pero grita con fuerza. Implica que aunque el siervo del Señor va a establecer el reino y Él puede hacerlo, no pensemos que es algo sencillo. No pensemos que es algo menor lo que el siervo va a hacer. No menospreciemos la obra que el siervo va a hacer. Es algo que requiere gran esfuerzo. Y ese siervo calla por amor, soporta y grita. Y así vemos al Señor Jesucristo callando cuando todos lo abofetean y lo maldicen, lo esculpen, lo golpean, le injurian, le gritan incluso hasta en la cruz, pero calla por amor. Ve muchas cosas y calla, pero es un Dios que grita, es un siervo que grita, y ahí en la cruz grita con toda la fuerza: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque es una salvación muy grande, está cargando con los pecados de la humanidad y la ira de Dios es sobre él. Y se estremece la tierra y tiembla y se oscurece el cielo, porque está logrando una salvación muy grande que no podemos menospreciar. Es un Dios que calla y perdona, que en su paciencia pasa por alto los pecados con el fin de manifestar su justicia en la cruz del Calvario, pero que grita, que el celo del Señor le consume, que proclama la gloria de Dios, que lleva nuestros pecados como un siervo que calla y que grita juntamente. Es una salvación tan grande que nadie más la puede lograr, y entonces a Él, al hacerlo, castiga y restaura y dice: no los desampararé, voy a cambiar la luz, las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Vosotros, dice, pueden estar seguros de que no los desampararé. Ese es el siervo del Señor. Esa es la salvación del Señor, una salvación muy grande, que no podemos menospreciar en ningún momento. No es algo ligero, sino que llevó el pecado de todos nosotros sobre la cruz para que nosotros podamos ahora ser aceptos en Jesucristo, para que podamos ser recibidos en Él, habiendo Él sufrido por todos nuestros pecados, habiendo sido molido, azotado, herido. Él fue nuestra propiciación. Y en Él todos nuestros pecados son perdonados. En Él ahora somos llamados a ya no tener más ídolos, sino entregarnos solamente a Él. Y eso
Eso es el contenido del cántico. Ese es el siervo. Y el contenido del cántico es ese llamado. Esta es la salvación de Dios, este es el siervo de Dios. Canten aleluya, gloria a Dios, porque Él lo ha hecho. Una salvación tan grande. ¿Quién más podría salvarnos? ¿Quién podría lograrlo? Solamente Él. Es algo así como el cántico que van a entonar en Apocalipsis allá en el futuro, que nos dice que todos están delante de la presencia del Cordero, delante de Dios y del Cordero, y que dicen: tú nos has redimido, con tu sangre nos has rescatado, has pagado por todos nuestros pecados. Y entonces se entregan en adoración. A ti sea la gloria, solamente a ti, el reino pertenece a ti. Hasta aquí va muy bien todo el cántico, pero después viene una parte de reprensión, de llamado al arrepentimiento. Da una vuelta aquí el cántico y se vuelve en contra de nosotros. Hasta aquí lo podríamos haber dejado, ¿verdad? Y decir, bueno, tenemos un Dios maravilloso, tenemos a Jesucristo, nuestro Salvador, quien se dio por nosotros. Él complace completamente a Dios. Él nos soporta, lleva nuestros pecados y al hacerlo nos otorga perdón, nos hace sus hermanos, nos mete a su reino, un reino de justicia y de paz. Cosas que antes no veíamos ni oíamos, ahora nos son reveladas y ahora nos maravillamos ante la presencia de Dios. Ahora disfrutamos de la comunión, ahora escuchamos su palabra, ahora entonamos cánticos. Y hasta aquí lo podríamos haber dejado. Pero la última parte es un llamado al pueblo de Dios y a todos nosotros hoy en día. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como un mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte y abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado, pisoteado. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Está diciendo que aunque el siervo del Señor es tan paciente con nosotros, es tan bueno, tan justo, tan manso, que por amor hay cosas que guarda silencio, nos ve, nos oye y nos soporta. Y nos dice que nos ha dado su palabra magnífica, por amor de su justicia, nos ha dado su bendita palabra. Y le dice al pueblo: y ustedes ya tienen la palabra de Dios y no la quieren oír, y no la quieren leer. Aunque son el pueblo de Dios, rescatado por Dios, actúan a veces como ciegos y sordos y no ven las maravillas de Dios y no se deleitan en Dios y no les place estar escuchando la palabra de Dios. Y se van y buscan otras cosas, como si fuéramos sordos, ciegos, nos deleitamos en otras cosas y descuidamos la comunión con Dios, la palabra del Señor. Por eso dice: ¿quién de vosotros oirá? ¿Quién atenderá y escuchará respecto a lo porvenir? Porque dice: no quieren andar en sus caminos, en el camino de justicia, y por eso ahora son consumidos y por eso van a cautividad. Van a ir a la cautividad. Dios nos llama a un arrepentimiento, a que ahora que Él nos ha dado la vista, realmente nos deleitemos en disfrutar de lo que Él nos está mostrando. Y ahora que nos da el oído, oigamos su voz, que es lo que decíamos, y que nos deleitemos en ello, que no la desechemos.
Él es manso, es humilde, es tierno para con su iglesia, pero sí nos llama al arrepentimiento para que lo pongamos siempre en primer lugar, que no lo dejemos de lado, que no seamos como aquella caricatura que ponen de un hombre que está frente al televisor y dice, no hay nada que ver, y ponen así la ventana donde hay un paisaje maravilloso afuera, pero no voltea a ver hacia afuera, ¿verdad? Y pues podríamos decir que tiene la vista, pero es ciego. Y en ocasiones nosotros podemos tener ya la vista, pero actuar todavía como ciegos. Dios quiere que veamos a su siervo, que lo veamos a Él, que le glorifiquemos, que escuchemos su palabra, que hagamos caso. Él ha engrandecido su palabra, su ley, y quiere que nosotros nos deleitemos en ella, que caminemos según ella, que andemos viviendo para la gloria de Dios, bajo la autoridad de Dios, en la presencia de Dios, por la gracia de Dios. De otra manera, es como vivir ciego. Habiendo sido iluminado, es como querer seguir viviendo en lo oscuro. Habiendo sido restaurado nuestro oído, es como resistirnos a oír. Y es un llamado severo para la nación de Israel, pero a la vez esperanzador, porque ahí está el siervo del Señor. En Él hay esperanza. Y esto lo vemos en el ministerio del Señor Jesucristo, cada una de las cualidades que aquí está describiendo Isaías, lo podemos ver en los evangelios, a este Señor Jesucristo hablando palabras de misericordia, de paz, de amor a todo el que se acerca a Él, acercándose, callando y luego clamando a gran voz, llevando el pecado de todos y haciendo esta transformación. Lo vamos a ver muy claramente en los evangelios. Este es el siervo del Señor y la respuesta debe ser de alabanza a Él, de gloria a Él. Pasaje muy importante en nuestra cristología y nosotros debemos de atesorarlo en nuestro corazón. Vemos este pasaje con ojos cristianos y decimos, gracias Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo, quien con ese carácter manso y humilde nos ha transformado y quiere que nosotros también vivamos de esta manera. Ciertamente la obra del Señor implica el ser como el siervo del Señor. La obra del Señor debe de ser llevada a cabo en humildad, en mansedumbre, con ternura. La obra del Señor debe ser llevada a cabo con el poder del Espíritu Santo por medio de la iglesia. La obra del Señor es una obra restauradora, no condenatoria, restaurando al ser humano y trayéndolo de las tinieblas a la luz. La obra del Señor tiene que ser una labor de misericordia, de paciencia, de perseverancia, como el Señor ha sido paciente y misericordioso con nosotros. En la obra del Señor no podemos decir que la causa está perdida, porque siempre hay esperanza gracias a Él. Y en el tiempo del apóstol Pablo no había la frase esa de que te van a sacar canas, pero sí el apóstol Pablo decía, sufro como mujer con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Más o menos como aquí en la imagen de la mujer en dolor de parto gritando. Y sí, a veces los siervos del Señor podrán gritar y estarán como con dolores de parto o les sacarán canas, pero dice, todo lo soporto por amor de los escogidos. No se compara en nada con las aflicciones de nuestro Señor Jesucristo, pero somos participantes para que todos vayamos al crecimiento cristiano, a la restauración, en misericordia, en justicia, en paz, en santidad, para que todos crezcamos a la medida de la plenitud de Cristo. Y eso, te sacará canas o estarás como mujer con dolores de parto, gritando hasta que Cristo sea formado. De esta manera, decía el apóstol Pablo a los colosenses, me esfuerzo según la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente en mí, porque quiero presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Y ese es el reino del Señor.
donde cada vez más vamos dejando las cosas que son de la carne y nos vestimos del nuevo hombre y vamos creciendo todos a la madurez. Esa es la obra del Señor a la que nos ha llamado, y al evangelismo y a la edificación, y eso solamente lo logra Dios con su Santo Espíritu, con su palabra y nuestro Señor Jesucristo intercediendo desde los cielos por nosotros. Por cada uno de nosotros Dios sigue intercediendo. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos, porque podemos ver claramente en tu palabra tu amor, tu cuidado, tu plan eterno, como tú, Señor, desde tiempos antiguos planeaste la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias porque en Él nos has dado vida. Y Señor, estamos seguros que así como has cumplido las cosas pasadas, cumplirás lo que está por venir. Que tú establecerás tu reino completamente un día cuando Jesucristo regrese. Muchas gracias porque hoy, aquí como tu iglesia, tú también nos estás guiando y utilizando y llamando a tu palabra, llamando a ti, a deleitarnos en ti, a buscarte de todo corazón y a buscar el bien de nuestros hermanos, a buscar la proclamación de tu palabra, de tu evangelio, que trae gozo al corazón, que nos transforma, que nos da esperanza. Dios, muchas gracias te damos por tu grande salvación. Muchas gracias porque tú eres el Dios de toda misericordia, el Dios de toda gracia, el Dios de toda esperanza, el Dios infinito que ha llegado a nuestras vidas. Gracias, Dios, te damos en Jesucristo.